¿Qué tal? Bueno, con esto que voy a hablar con todos ustedes el día de hoy, y todo lo que les estoy contando, ¿verdad? Em, Sumándole, bueno, les voy a contar algo, amigos, porque por lo menos algunas personas van a estar informadas. Antes que nada, quiero agradecerle a todas las personas a todos los seguidores, a todos ustedes, y a que comprendan, ¿verdad? Que todo este tema, como ser el tema de Obatalá, como les conté a todos ustedes, los que le conté, ¿verdad? Perdón, estoy haciendo las cosas espontáneas porque no tengo, no te iba a decir, no tengo por qué memorizar nada. Sencillamente les voy a hacer eh, un recordatorio a todos ustedes de que hay civilizaciones. Bien, permítanme, es importante recalcar a las personas que tienen desconocimiento, que no entienden que este tema que estoy tocando va directamente vinculado con los orichas e Ifá, ¿verdad? La gran ignorancia de las masas, de personas que yo comparto con los grupos, muchos, el posteo que puse el día de ayer, mira lo que te voy a contar. Eh, Perdona. ¿Viste que te hablé del becerro, del dios El? Que te hablé de Moisés, ¿verdad? Te hablé de Moisés, ¿verdad? Y el hecho de haber nombrado a Moisés, ya estas personas de los grupos de Uruguay, de Brasil, de todos los lugares que yo comparto, estas personas no han tenido en cuenta que yo no estoy hablando del catolicismo, es la ignorancia que hay, ¿comprende? Entonces, para discriminar y hacer a un lado algo que se cree que viene, y estoy dialogando del catolicismo o de temas bíblicos, ¿qué se creen que es todo esto? Este tema lo voy a tocar ahora y voy a continuar dialogando después de este tema. Les voy a hablar del error que hay. Capaz que lo digo ahora. Del error que hay, ¿verdad? Tanto en la santería como en orilla tradicional, Ifá tradicional, Ifá cubano y batuque, un candomblé, sobre usar nombres e inventar divinidades, como ser Vara, es un invento del batuque,
el Ewa, Yeshu Orishá y todo lo que usted crea que es Yeshu. Eso no existe. No te lo digo por imponerte, te digo porque es la verdad. Todo lo que vos conocés como mitología y cuentos y versitos que te venden sobre Bará, sobre cualquier Echú, sobre cualquier Elegua, es todo invento. Porque yo les comenté a todos ustedes ya que Legba es la única divinidad de Vudú, ¿verdad? Que tiene a Legba que está entre el cielo y la tierra. Es de Vudú. Entonces todos estos cuentos que te inventan, de que yo acá, yo allá, yo no caigo de mi asombro de las mentiras, ¿verdad? Para justificar el hurto de las divinidades, como les conté a todos ustedes, que hay una historia que nadie ignora, pero los ignorantes son los hermanos, ¿verdad? Que creen que esos supuestos orillas son reales. Yo pregunto acá, quien diga que es hijo de Bará, y le pusieron Bará porque nació un lunes, yo tengo un hijo de Obatalá que nació un lunes. Eso es lo que hacen los batuqueros. Según el día del orillá que reina es lo que la persona tiene. Entonces la cuestión es, ¿hijo de qué orillá es quien dicen ser que es hijo de Bará? Te digo que hay una historia acá, que no te la voy a contar. No te la voy a contar. Porque las personas, para entender estos temas como lo que te voy a decir a continuación, de lo que te voy a contar, que es algo único, inédito, que estas personas, ¿verdad? Que yo transmito acá, ¿viste? Pero hay un punto en que decís, ¿qué le pasa a la gente? Que están acostumbrados a seguir un dogma, una doctrina basada en mentiras. ¿Me entendés? Porque si yo te digo a vos ahora, como te voy a decir, Dios, para todos los yorubas, Dios es Olodumare, ¿verdad? Que en muchos casos ellos quieren decir, dicen, que Olodumare, ¿verdad? Es el Dios universal. ¿De qué Dios universal hablamos, amigos? ¿De qué Dios universal hablamos? Cuando tenemos, yo te digo la verdad, acá hay una especie como de complot en contra de esta página que sale de Uruguay. Porque los temas que yo toco para todos ustedes son basados en historias verdaderas, no en mitos, no en leyendas. Tampoco te voy a decir que yo, siendo batuquera, soy yoruba. Es imposible. Por eso te pregunto y te digo, ¿de dónde salió Bará en el batuque? Que dicen Eshupí, no, señores, ¿no? ¿Quién responde en el lugar de Bará? ¿Quién responde? ¿Quién es Bará? Que no existe en ninguna otra parte nada más que en el batuque. No se sabe quién es. No se puede dar por sentado que una divinidad, un orillá, sea real, asimismo como el Ewa, como es su orillá, que te dicen cuentos, mitos, basados en inventos. Vamos a decir esto ahora. Ustedes recuerdan que en el año 1940 no existía internet, en el 50 tampoco.
¿De dónde sacó la isla de Cuba, amigos? Los babalaguos criollos. Si es que es verdad que le decían Echú a Elegua. No voy a profundizar tampoco. Te dejo estas preguntas para que vos te las hagas también. ¿De dónde sacaron los linajes los cubanos? ¿De dónde? ¿A quién usaban antes de Internet los babalaguos como Orunmila? Cuando todos sabemos, y yo sé, yo no me considero yoruba, me considero de la parte de Dahomey, de vudú. ¿Entendés? Entonces, yo pregunto, ¿no? Después, estoy hablando todo esto porque estoy cansada ya de ver inclusive la discriminación absurda que están haciendo para lo que yo estoy hablando con todos ustedes, que después la gente va entrando a la página porque se acuerdan de mí y las reproducciones están igual, ¿verdad? Entonces, este tipo de complots que hay hacia el conocimiento que yo les doy a todos ustedes, que verdaderamente estoy siendo solidaria con todos. Esta página no tiene finalidades de lucro. Te recuerdo, los yorubas son los que hablan mucho del Dios universal. Todos. Mucho más aún, ¿por qué le dieron el nombre de Bará Alegba, que es de vudú? ¿Cómo hizo la gente de Cuba? Claro, ustedes pueden decir los arará, pero los arará no son de vudú, no era ninguno iniciado en vudú. Ahora el otro día me quedé asombrada. Te voy a contar esto para que vos tengas idea de cómo va el mundo religioso en diferentes latitudes. Te voy a hablar algo más de Cuba. Esta gente que se hace llamar babalago, criollo, dicen que tienen a Orunmila, una divinidad que aparentemente cumple la función del Egba. ¿Para qué quieren? Y tienen a Echú. Si tienen a Orunmila, es el testigo del destino. Y él se contacta con Dios. Orunmila. Según los yorubas y los criollos, ellos necesitan un intermediario. Todos. Todo el mundo necesita un intermediario para hablar con Dios. Yo no. Yo no. ¿Cómo es posible que yo sí pueda hablar con Dios directamente y ninguno de la tradición, ni batuquero, ni candombleísta, ni santero, ni gente de Ifá y orilla tradicional, necesitan, entre comillas, a Echú? ¿Por qué yo no? Porque yo tengo Urim Tumim y tengo el linaje Cohen. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Amigos, la cultura es así. El conocimiento y las diferentes divinidades, que en realidad todo conduce a un solo destino, que estas personas que discriminan abiertamente mis estudios, mi título, quién soy, quién digo ser, que soy una poconona de vudú, que dialogo con todos ustedes y di muchas informaciones. Algunas entraron a usted,
Pero cuando toca un tema tan importante como es Dios, porque nombra a Moisés, Uruguay es discriminado. Yo, que soy miembro cultural de Proyecto Orunmila, ¿me entendés? Que me ha abierto puertas acá en mi país, porque conozco a muchos cubanos. Te voy a decir una anécdota. Simple. El otro día habían dos hombres que estaban haciendo la mudanza de mi hija Marcela de Obatala. Los dos eran cubanos. Y iba lenta la cosa, ¿viste? Llego yo allá y mi hija me dice que eran dos cubanos. Bajo y les digo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me dijo mi hija que ustedes son cubanos. ¿Ustedes conocen a los soponis de Cuba? Sí, ustedes saben los quilombos, perdón, los quilombos y los emboles que hay en Cuba con esta gente. Yo los conozco a todos. Me invitaron 3 veces para ir a Cuba. Pertenezco a Proyecto Orunmila de Cuba. Soy miembro cultural. Aceleraron así. Estuvimos dialogando con un señor de 70 años, que era cubano, que era el conductor del camión que trasladó todas las cosas de mi hija. Y este señor nos empezó a hablar de su historia, de lo que vivió en Cuba. Le dije que éramos todos religiosos en la casa, todos. Que yo era de vudú, pero de la parte de orilla de la tradición. ¿Me explico? Y los otros religiosos eran de mi mano. ¿Me entiende? Hay gente educada acá en mi país, que vienen de Cuba a mi país a trabajar. Trabajaban. No como los brujos, que vienen de vivos acá, que dicen que son babalagos. Todos viven del Mides, ¿viste? No tienen nada. Ya hay uno, Bonnie, que vive en Texas, un señor de más de 70 años, que tiene cáncer. Me enteré ayer. ¿Cómo es posible que esta gente que tienen cáncer, que tienen SIDA, que tienen problemas graves de salud, continúen atendiendo a personas cuando no se debe? ¿Qué energía le van a dar a la gente personas que tienen cáncer? Ellos quieren plata. Pero te digo lo siguiente. Todo lo que yo te voy a decir a continuación, como te dije recién, Orunmila, porque yo tengo el oráculo Urim Tumim. Yo lo tengo. Es mejor que el de Ifá, es mejor que el de Vudú. Y adivino. ¿Desde cuándo, amigos, todos ustedes usan oráculos para contactarse con orillas? ¿Para qué? ¿Por qué? Si no es necesario. No es necesario. Es un negocio para embromar a otros religiosos. ¿Qué justificación tiene el oráculo, el Merindilocum, por ejemplo? El oráculo de Ifá. Y quien lo que sea, cuando te dice Echú va a hacer tal cosa. Cuando se sabe perfectamente que Echú no existe, Bará tampoco existe, el Egua no existe. ¿Cómo es posible, amigos, que se dé por sentado algo que no es real? Que es un engaño. Te estoy diciendo la verdad. Yo te digo la verdad. Porque esta página es sin finalidades de lucro. Tampoco es para engañar a las personas. ¿Usted quiere usar verdaderamente al ECBA? ¿Tiene interés? Tiene que iniciarse en vudú. Los arará nada tienen que ver
con vudú de Dahomey. Nada que ver. No es una orden, es una verdad. Tampoco la santería cubana, ni el candomblé, ni el batuque tienen derecho a llenarse la boca diciendo que usan la legba, ni en quimbanda, ni en el batuque. Es una mentira. Es una mentira. Yo te digo la verdad. ¿A vos te gusta que te mientan? Por darse destaques, diques, que se inicien en vudú los batuqueros que les gusta el egba, porque eso que se hace en el batuque es una farsa. En el año 1910, no solamente que la mujer no mataba, presta atención, una verdad que te voy a decir, tampoco existían los oráculos, ¿no? Y esto es una verdad. No existían los oráculos. Ni el Merindilocum, ni el bucio del batuque. ¿Qué es lo que tienen necesidad de saber? ¿Cómo yo sé todo esto? Amigos, usted no me ve acá promover absolutamente nada. Yo no tiro las cartas. Yo toda mi vida trabajé. Tengo el honor de decir y el orgullo de decir, nunca estafé. Nunca estafé. Muchos no pueden decir lo mismo. Acá no hay ningún tipo de promociones. Lo único que quiero promover acá es conocimiento para todos ustedes, gratis, sin fantasías, sin cuentos. Porque los cuentos, en primer lugar, vienen de Nigeria, de todos los yorubas. Les digo, muchos no comentan, es una estrategia que usan muchos por envidia, por broncas, por lo que yo digo, por la verdad que explico a las personas, para que el algoritmo no se mueva. Y encima Facebook, que no gusta de este tipo de publicaciones, porque yo soy una persona cultural, pulida, que estoy dialogando para gente muy especial. Para gente muy especial. Mi audiencia en particular es muy especial. Es verdad lo que te digo. Viendo yo que mi audiencia es especial, que hacen un gran esfuerzo para comprender y entender lo que yo dialogo, porque lo que yo dialogo con todos ustedes, sé que no es fácil. Algunos seguidores me han dicho que para entender mis cosas tienen que ver mis videos varias veces. Yo les agradezco, porque tienen interés en comprender. Lo que te voy a decir a continuación es una verdad desconocida. Desconocida. No es una teoría. Es una evidencia que te voy a dar, que yo te la expliqué ayer. Te puse un posteo. Te hablé del Dios El. El Dios El. Te hablé de Moisés. Te hablé de Yahvé. Son dos divinidades. Tanto Yahvé como el Dios Él son dos divinidades independientes. No son lo mismo. Son dos. Entonces te digo, vos que desconocés esto, que se ha tapado,
porque hay una especie como de trampa, donde queda en evidencia, históricamente hablando, a mí no me va a desterrar nadie del judaísmo, porque yo soy judía, pero no profeso la religión judía. ¿Me explico? Entonces nadie, en la comunidad israelita del Uruguay, ni nada, ni la comunidad sefaradí, que están ahí en el templo inglés, me van a desterrar. Claro, porque tengo que estar de acuerdo, amigos, con lo que históricamente hablando, estamos hablando de 1500 antes de Cristo, ¿entendés? Y te voy a contar algunas cosas que quiero que las razones, que no son mentiras. Son, ¿cómo se dice? Inconsistencias. Que estos estudios, ¿verdad? Porque hay que tener conocimiento para llegar a este conocimiento, que te voy a decir. El algoritmo va a fallar, porque Facebook no está de acuerdo con que se dialogue esto. Este tipo de información, que tiene mucho que ver, ya te digo, con Dios. Quiero que lo pienses, que mires, que escuches. Ustedes saben, todos ustedes, que Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad? ¿Cierto? Y ustedes saben que Moisés habló en el monte Sinaí con el Dios que se manifestó y le dijo que él era el quien era, él, el Dios, él, claro. El Dios, él es el que habló con Moisés, no Yahvé. Yahvé es otro Dios. ¿Vas entendiendo? Cuando subió Moisés al monte Sinaí a buscar los 600 mandamientos, porque fueron 600, ¿vas comprendiendo lo que te digo? Moisés subió a hablar con el Dios él, que no era Elohim, como yo les había dicho, ¿verdad? Este Dios él, que dijo Moisés, que Dios había hablado con él en una zarza encendida. Dios con el fuego. Cuando baja Moisés con las tablas, él se encuentra abajo, cuando baja al monte Sinaí, que habían hecho un becerro de oro. ¿Vas entendiendo lo que te digo? ¿Y qué significaba el becerro de oro? ¿Qué era el becerro de oro? Cuando Moisés baja y ve eso, que todos estaban adorando al becerro de oro, tira las tablas y las rompe. ¿Por qué las rompió? ¿Qué significado tenía para los hebreos de esos entonces? El becerro de oro, amigos, es el significado del Dios él. No sé si me explico. Estaban adorando, cuando bajó, lo mismo de lo que él venía de hablar. ¿Con quién había hablado arriba, en el monte Sinaí? Con el Dios él. Cuando él baja se encuentra que hicieron el becerro de oro. El becerro de oro es el significado del Dios él, lo mismo. Era el mismo Dios que estaban adorando abajo del que él venía a hablar de arriba, del monte Sinaí. No sé si me entienden.
¿Y quién cambió esto? ¿Quién adulteró esto en la historia? ¿Por qué se mostró enojado Moisés y rompió las tablas? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué cree usted que se enojó Moisés? Porque lo que él traía de arriba, los 10 mandamientos, que todos conocen, los católicos principalmente, a ver si usted encuentra ahí el error, la mentira. Era inútil lo que hizo Moisés en el monte Sinaí. Inútil fue que rompiera las tablas, porque eran lo mismo, lo que estaba abajo como lo que estaba arriba, ¿me explico? Estaban adorando lo mismo, estaban adorando el mensaje. Y él se enojó. ¿Por qué se enojó Moisés? Porque Moisés, señores, fue el primer influencer de 1500 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál era el motivo del enojo de Moisés? Moisés quería manipular a su pueblo. ¿Me explico? Y no lo logró. Porque cuando él dijo eso de él, estas personas, estos hebreos antiguos, conocían un solo Dios, el Dios él. Entonces, ¿qué novedad era eso de Moisés? Ninguna. Él quiso engañar a los hebreos y en realidad él quería mantener un dominio sobre esas personas. ¿Va entendiendo? ¿Y por qué después, en el tiempo, se cambió el nombre del Dios él en ese acontecimiento? ¿Verdad? Como les dije a todos ustedes, mucho después se cambió esa historia. En el momento lo que sucedió en un principio fue lo que yo les conté a todos ustedes recién. Pero después se cambió esa historia. Como apareció, no por obra y magia del Espíritu Santo, Yahvé, Moisés trajo a Yahvé, cambió la historia, él mismo la cambió, porque se dio cuenta de que había cometido un error. Modificó la historia. Y esa modificación de traer dioses cananitas, como que él fuera un elegido en particular, especial, me explico, ¿qué tenía de especial Moisés? ¿Qué tenía de especial Moisés? Amigos, Moisés era un sacerdote del culto al panteón egipcio, masculino. Te voy a contar algo ahora para que vos entiendas y tomes una idea de lo que te voy a decir a continuación, de que para hacer esos bloques que hicieron los egipcios y trasladarlos, tuvo que haber sido algo sobrenatural. Sabés que la magia egipcia existe. Existió. No hablen más de platos voladores, porque cuando usted empieza a leer las respuestas vienen. Entonces me llama la atención que el pueblo judío, sabiendo esto que yo te estoy diciendo, que te dije, del Dios él y del Dios Yahvé, que son cananitas, de 5000, casi 6000 años o más antes de Cristo,
¿Me entendés? Los judíos de hoy, que usan la cábala, que usan aquello, que usan lo otro, en realidad, amigos, están usando otros dioses, que no es precisamente ni Yahvé, el Dios universal, porque hoy no se nombra al Dios Él, que fue el primero, el único que apareció en el monte Sinaí. No te lo nombran, no te lo dice nadie. ¿Entendés? Pero sí te meten a Yahvé. Yahvé es un dios cananita, que después los judíos lo cambiaron, lo pulieron ellos, porque ningún dios se pule al antojo del humano. ¿Me explico? Entonces esta gente que tienen un dios inventado por los judíos, mirá lo que no estoy hablando de tanto tiempo, te estoy hablando de 1500 antes de Cristo, el salvajismo que había, las depredaciones, no se valoraba ni se respetaba la vida humana. ¿Me explico? El Dios Yahvé que usted conoce es el Dios de la guerra. El Dios de la guerra. Es el Dios de los judíos. Que después se formó a través de Yahvé, basados en la Biblia judía, se creó el Islam y se creó el catolicismo, la cristiandad. Adoradores de un Dios hermano, del Dios Él, del Dios Diablo, el diablo Satán, de la misma familia, cananita. Baal también, Belcebú, son de la misma familia, diferentes dioses de la misma familia. Estas personas que dice que fueron elegidos por Yahvé, no es así. Fue el Dios Él, que es de la misma familia, de Belcebú, del diablo, de Baal, del Dios Yahvé, divinidades cananitas. Todas son iguales, tienen los mismos potenciales. La característica de Yahvé es el guerrero. Las masacres que se hicieron en el Antiguo Testamento, que ustedes se han horrorizado, esa es la prueba viva, cuando usted lee de cómo era la vida en esos entonces. No se asusten, porque es un testimonio de los tiempos en que tenían las personas, los seres humanos, donde no había orden, donde nadie respetaba ni valoraba al otro. Usted ha visto que hay gente, cuando usted está en un transporte público, que lo pechan, que le roban. Bueno, antiguamente era peor. Hoy sigue siendo el mismo salvajismo en la humanidad. Sigue siendo el mismo salvajismo de hace 1500 y más atrás, donde no se respetaba ni se valoraba la vida humana. Moisés quiso imponerse y se impuso, pero él tenía el poder del antiguo sacerdocio egipcio. Te voy a contar esto para que lo tengas en cuenta. ¿Ustedes recuerdan cuando andaban con el arca de la alianza, que dieron 7 vueltas alrededor de Jericó y sonaron las trompetas y se cayeron los muros? Eso no fue obra de Dios. Eso no fue obra de Dios. Ni de Yahvé, ni del Dios Él, ni del Dios Baal, de ninguno de esos dioses. El que tuvo el poder para hacer eso fue Moisés. Porque si ustedes recuerdan, amigos, hubieron personajes históricos que tuvieron en sus manos el arca de la alianza, que la robaron y después la devolvieron. No murió nadie cuando tocaron el arca de la alianza. Eso fue un mito, nunca fue verdad.
que electricidad, que Dios estaba adentro, no había nada adentro. El que tenía el poder verdaderamente, porque ustedes no conocen lo que es el sacerdocio egipcio, yo lo conozco y sé de lo que es capaz. Este hombre tenía tantos poderes a través de los dioses egipcios, Moisés, que él fue capaz de hacer que esos muros de piedra se derrumbaran. Entonces, ¿qué tiene que ver acá el sacerdocio egipcio? No solamente de que es capaz de derribar murallas, porque en esta altura ustedes no saben estas cosas, las desconocen, pero yo te las digo igual, para que vos estés informado. Otra de las causas por las cuales te puedo decir que los sacerdotes egipcios, al igual que las sacerdotisas egipcias del antiguo sacerdocio egipcio, tenían el poder no solamente de derribar y de matar personas y de saber el futuro, el presente y cómo manejarse, que es lo mismo que hace hoy Urim Tumim. ¿Me explico? Sucede que cuando usted ve esas construcciones, que son las... Bueno, ahora no me acuerdo del nombre. Las pirámides, es muy posible que estos sacerdotes y sacerdotisas hayan podido obrar con su propia magia, con su energía, de construir esos monumentos que pasaron a la historia de la humanidad. ¿Me explico? Porque si son capaces de derribar como derribó, fue Moisés, no fue Dios, el Dios él ni el Dios Yahvé. No, eso fue toda una ficción, amigos, creada por los hebreos. Hoy por hoy, amigos, las personas que no entienden esta parte porque no han leído, no es lo mismo ser cura a ser un estudioso de estos temas profundos, no vinculados directamente con religión. ¿Me explico? Hay que tener estudios de diferentes puntos para llegar a una conclusión objetiva. Yo te lo digo. Vos después hacé lo que vos quieras. Pero en este punto te digo, amigos, que hoy lo que se conoce como Dios universal, que sería Yahvé, no tiene poderes, como la gente dice que tiene. Al menos ahora, hoy, en este tiempo, Yahvé no tiene poderes. No es Yahvé el Dios de la humanidad universal. No lo es. Entonces te digo, yo tengo el oráculo Urim Tumim, que pertenece al panteón egipcio. Es el origen usado por el pueblo judío hoy, que dice que se contactan con Dios. ¿Con qué Dios? ¿Con Yahvé? ¿Con el Dios él? No. El que conocemos por Dios universal es un nombre. Es un nombre que usan las religiones. Todos. Todo el mundo se cuelga. Los yorubas están colgados de Yahvé. Pero Yahvé no tiene poderes. El Dios que conocemos todos, el que yo tengo, al menos, que es el oráculo Urim Tumim, hoy, no pertenece al pueblo hebreo. Y el que está usando el Vaticano y el que están usando los judíos, lo están interpretando mal. Los que no saben y están usando el oráculo Urim Tumim son los católicos, el Papa hoy, el Vaticano, que no saben, que no contesta a Dios Yahvé, porque el catolicismo está con Yahvé.
Esto te lo estoy diciendo yo a vos, ¿me entendés? Para que vos te informes. Me va a costar un poco, pero no es imposible. Vos tenés derecho a saber, en la medida que te interese saber a qué Dios estamos entregados. ¿Qué Dios? Ya que Yahvé no está, ya que es un brollo eso que se armó, debido a que no era real. El Dios, Él y Yahvé, no son lo mismo, son dos. Entonces, ¿cuál es el real? Yo te digo que el real está en Egipto. ¿Y cuál de esos dioses es? ¿A vos qué te parece? Entonces te digo, en el oráculo de Ifá, en el oráculo de los orillas, en las divinidades, ¿qué Dios hay? Ni Yahvé, ni Dios Él, ni Baal, ni el diablo. Y esto trae una colita. Estos dioses que te dicen el Dios universal, como te dicen Orunmila, es el testigo del destino y está con Dios, vio todo lo que hizo Dios. Yo quisiera que ustedes que son babalaguos y las personas supieran que el Dios que esta gente te nombra, los babalaguos tradicionales, ¿qué Dios vio hacer la humanidad Orunmila? ¿Cuál vio? ¿Qué Dios? Porque Yahvé no es. Él tampoco, el Dios Él tampoco. Son cananitas. ¿Y cuál es el Dios universal? Que contesta en Ifá. ¿Cuál es? Amigos, se colgaron del Dios de los católicos. Ellos están colgados, están creídos que ella ve cuando yo te dije que era el Dios Él. Esta gente no sabe lo que te están diciendo. No saben qué Dios hay en la humanidad. No sé si me explico. Porque en vudú no hacemos esos entreveros. Pero esta gente de Ifá, que ellos se resisten, que los grupos todos niegan, la cristiandad, todo, estas personas, amigos, no saben quién es Dios y a qué Dios se vuelcan. Olodumare no existe, no es real. Yahvé tampoco. El Dios Él no está con la humanidad. El único Dios que puede contestar está en Egipto, en Ifá y en el mundo entero. El Dios universal viene de Egipto. Entonces, ¿vos querés que yo te diga cuál es? No me hagan poner en camisa de once varas, porque esto me va a costar el algoritmo. Todo esto que te estoy diciendo, aunque vos no lo creas, yo estoy arriesgando mi vida con lo que te estoy diciendo, aunque vos no lo creas. Porque te estoy diciendo cosas que ni el Papa te va a decir, ni ningún judío, ni ningún rabino. Nadie te lo va a decir. Yo te lo digo desde acá, Uruguay, gratis. Bendiciones, gracias por estar. Te iba a contar algo del paraíso. Espera un poquito. Tenía algo para contarte del jardín del Edén. Yo te conté a vos que el jardín del Edén, Dios era negro, ¿me entendés? Y que el primer hombre y la primera mujer eran negros. Nadie te dice esto. Solamente yo te lo digo acá. ¿Me entendés? Ustedes se enteraron de que Jesús era negro por lo que habló Putin. Si no, estarían pensando que era blanco. Se me apagó esto. ¿Quiénes son que dicen que hubo una alteración genética en el jardín del Edén? Cuando el jardín del Edén, amigos, y toda Mesopotamia, estas personas no fueron extraterrestres.
las personas que vivían en Mesopotamia. Señores, abran los ojos. Somos humanos. Somos capaces, como lo fueron las personas que vivieron en Sumer, que fueron capaces de crear en sus abundancias, en su cultura, un orden. Pero muchas veces dentro del orden reina el caos. Porque todo esto del jardín del Edén, amigos, es como una mitología. ¿Me explico? Estas personas que vivieron y que fueron evolucionadas, entre comillas, no eran seres superhumanos. Eran humanos como usted, como yo. Que muchos dicen que fueron superiores, pero eso es como pasó con los egipcios. ¿Por qué? Denigrarnos y creernos incapaces. Estas personas usaron sus neuronas, hicieron muchas cosas. 5000 años antes de Cristo. Sí, ¿y de qué se asombra usted? 5000 años antes de Cristo el mundo era muy horrible, espantoso. Yo leí bastante sobre eso y te puedo decir que antes de la civilización que te estoy diciendo, cuando se armó el jardín del Edén, amigos, fue un sueño, fue un paraíso. ¿Me explico? Algo que se creó debido al gran calor que había en esos lugares. Tenían ríos, pero vivían de una manera muy precaria. Dentro de su imaginación, estas personas, los judíos, crearon una religión, crearon un Dios negro, un hombre negro y una mujer negra. Eva no fue creada de la costilla de Adán. No hubo eso que se dice. Manipulación genética que armaron como... Señores, hoy somos más atrasados que 5000 años antes de Cristo. Porque el día de hoy decir que 5000 años antes de Cristo se hacían los seres humanos y que vinieron extraterrestres, es un delirio de gente brutal, de gente de hoy que tienen algún mínimo estudio, pero que se vuelcan a decir mentiras para gente inculta. Porque una persona que tiene un poco de conocimiento sabe que no podemos decir tales barbaridades. Hay otras cosas desconocidas por muchos, por ejemplo, los arcontes. Los arcontes. Y algunos dicen, la serpiente. Todo eso son mitos, amigos. Ustedes ya deberían de saber lo que verdaderamente fue el jardín del Edén. ¿Me explico? Y afirmar y decir que antiguamente habían seres superiores, 5000 años antes de Cristo. ¿Cómo podemos decir que hubo personas en otros tiempos que eran de diferentes niveles? Como yo y usted. Hay una diferencia entre usted y yo. ¿Por qué se cree que le digo que usted es especial? Porque usted no entiende. Usted, si tuviera que aprender todo lo que yo aprendí, y todo lo que estudié y la diversidad de temas que conozco, como por ejemplo le puedo decir que hoy por hoy se vive igual que 5000 años antes de Cristo. Hoy existen ricos. ¿Y cómo se cree usted que Bill Gates se hizo rico?
robando, robando. Son ladrones. Toda la vida pasó esto. Toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir del hoy y 5000 antes de Cristo? El ser humano sigue siendo igual. Para ser rico, tiene que ser ladrón. Nadie se hace rico sin robar a alguien. ¿Entiende? Si tiene alguna duda, mándeme mensaje. Bendiciones, gracias por estar.